Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. Cuando usted pasa a ser creyente, sabiéndolo o no, pasa a ser el receptor de un número de regalos. Se trata de regalos perfectos que va a estar desenvolviendo a lo largo de su experiencia cristiana. El apóstol Pablo ha estado enumerando una lista de regalos perfectos de parte de Dios. El primero es la paz y el segundo, la gracia. Al seguir con nuestra lista, descubrimos que el tercer regalo perfecto de parte de Dios es un regalo sorpresivo que seguramente fue a parar a la lista equivocada. Es el regalo del dolor. Después de investigar un poco el tema, leyendo en 23 libros distintos, además de la Biblia, creo que puedo hacer un resumen de las pruebas en 6 categorías distintas. Es bueno que tome nota también de esto. Las pruebas se pueden categorizar en 6 categorías distintas. Primera, cosas que quiero experimentar no suceden. Segundo, cosas que no quiero experimentar suceden. Tercero, cosas que me gustan no las recibo. Cuarto, cosas que no me gustan las recibo. Quinto, cosas que estoy esperando nunca llegan. Y sexto y último, cosas de las que no estoy preparado llegan antes de tiempo. 6 categorías distintas de las pruebas. Seguramente estas son cosas que Dios no quiere que experimentemos. Los regalos de la adversidad, la aflicción y el dolor son como el regalo del elefante blanco. No los queremos, pero un Dios enfurecido nos los da. ¿O es que un Dios débil permite que sucedan? Seguramente un Dios poderoso solo prepara cosas maravillosas para nosotros. Pero no es así. Salomón lo puso de la siguiente manera en Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la Biblia, Eclesiastés 7, 13, «Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro». Ese versículo es probablemente el más ignorado en el cristianismo del siglo XXI. Todos parecen estar convencidos de que Dios quiere traer días de prosperidad y bendición, que seguramente Dios no traerá días de adversidad. Sin embargo, Salomón escribió que Dios no solo trae días de prosperidad, sino que crea también días de adversidad. ¿Qué le dice uno a la víctima de un accidente? ¿Qué le dice a un hermano que tiene una enfermedad terminal? ¿Qué le dice usted a alguien que está al borde de la muerte o en la escena de un crimen violento? ¿Por qué es que nadie admite que la vida es una zona de guerra con batallas verdaderas y balas verdaderas y sangre verdadera? Hay enfermedades, dolor y desilusión. Hay experiencias feas, accidentes, lágrimas y muerte. ¿No le gustaría escuchar de alguien que es como el apóstol Pablo, no solo queriendo saber del poder de la resurrección, sino también del ser partícipe de los sufrimientos de Cristo? ¿Qué diría esa persona? Bueno, para comenzar, esa persona diría que la tribulación y la aflicción son inevitables. Diría que las cosas que uno quiere experimentar no suceden. Diría que las cosas que uno no quiere experimentar, esas suceden. Diría que las cosas que uno le gustan, no las obtiene. Diría que lo que uno realmente no quiere o no le gusta, suceden. Diría que las cosas que uno espera nunca llegan, y que las cosas para las que uno no está listo, suceden temprano. Si usted aún no está convencido de que la adversidad y el dolor son inevitables para el creyente, escuche entonces este versículo en Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
La gente en la actualidad dice el sufrimiento es malo. Los que sufren están fuera de la voluntad de Dios. Si usted sufre es porque está en pecado. Si usted no prospera, evidentemente no tiene fe. Eso es lo que dice la gente hoy en día. Escuche lo que dice un gran hombre de fe en su diario, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que yo llamo superar las adversidades de la vida. Puede escribir una palabra en el margen de su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 3. La palabra que usa Pablo es tribulación, y es una palabra que se refiere a las aceitunas o a las uvas cuando se las exprime para sacarle el jugo. Por ende, uno bien puede escribir la palabra presión o dolor en vez de tribulación. Pablo escribe el siguiente testimonio en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dicho de otra manera, está diciendo a cada creyente que los momentos de presión dolorosa y tribulación son parte inevitable de la vida del creyente. Pero aún así, uno puede gloriarse y alabar fervientemente a Dios mientras está siendo exprimido. Y usted se pregunta ahora, ¿cómo puedo hacerlo? El dolor del alma es una parte esencial de la vida. Eso nos deja aquí en este segundo punto la segunda verdad, y es que la tribulación no solo es inevitable, sino que es esencial. Al igual que el dolor físico, que es tanto inevitable como esencial, el dolor del alma, la presión en nuestras emociones y el estrés de la vida en general es tanto inevitable como esencial. Déjeme mostrarle, por favor, maneras en las que Dios utiliza el dolor. Según la Biblia, Dios utiliza el dolor o la tribulación en dos maneras. Escuche lo que le digo. Dios usa el dolor para corregirnos. En primer lugar, tome nota, como siempre le digo, Dios usa las tribulaciones para corregirnos. David escribió lo siguiente en el Salmo 119, versículos 67, 71 y 75. Lo leo. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Conozco, oh Dios, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Al igual que un padre disciplina a su hijo causándole dolor para cuidarlo de que sufra más dolor a causa de una quemadura o del tráfico en la calle, el Señor utiliza situaciones dolorosas para arrestar nuestra atención y para protegernos de que no nos lastimemos más. En segundo lugar, Dios no solo usa la tribulación para corregirnos, sino también para construirnos. Ese es el sentido que Pablo le da en el capítulo 5 de Romanos. Fíjese lo que él continúa escribiendo en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo ha estado hablando acerca de la justificación y lo que la justificación hace por nosotros. Ahora pasa a hablar acerca de lo que la tribulación produce en nosotros. ¿Qué produce? El dolor produce perseverancia o paciencia. El dolor está produciendo paciencia. La justificación nos da paz, pero no nos hace pacientes. La justificación nos da gracia, pero no nos hace más piadosos. La justificación es la base, el fundamento, pero Pablo ahora habla de la construcción de la vida del creyente con la tribulación siendo el contratista para el trabajo. ¿Lo entendió? La mayoría de nosotros pensamos que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Él va a remodelarnos. Pensamos que Él va a cambiar el empapelado o la pintura, que Él va a quitar la alfombra o poner pisos nuevos. No. Dios no remodela habitaciones. Él derriba la casa por completo y la construye nuevamente de cero. Él no pone nuevas luminarias. Dios hace
todo el cableado de nuevo. Él no trabaja por 48 horas, sino que obra en uno toda la vida. Y Él prometió que el que comenzó en usted la obra la completará. Y el dolor produce perseverancia. Pero en segundo lugar, el dolor produce también pureza. La perseverancia va a producir pureza. Continuando con Romanos 5:4, Pablo dice, y la paciencia prueba. La idea aquí es que la perseverancia produce un carácter aprobado, o sea, un carácter sin impurezas. La palabra carácter, que en la Reina Valera es traducida prueba, da la idea de un antiguo orfebre que refina oro crudo en su horno. La única manera de separar el oro del material a desechar es por medio de calentarlo hasta derretirlo. Las impurezas suben hasta la superficie y son quitadas allí. El artífice sigue aumentando el calor hasta que todas las impurezas son quitadas en absoluto. Una vez que él puede verse reflejado en la superficie líquida del oro, sabe que el oro ya está puro. Dios, el artesano divino, nos está refinando, separando todo material no deseado de nuestras vidas. Él nos purifica por medio del dolor. Job dijo en el capítulo 23, versículo 10, «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Imagínese, si Dios desea ver su rostro reflejado en nuestro carácter, quizás el calor deba ser intenso en alguna área de nuestra vida por el simple hecho de que aún Él no ve su reflejo. Entonces, Dios va a tener que aumentar ese calor. Pero también el dolor produce perspectiva. La tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce pureza y finalmente la pureza produce perspectiva. Pablo escribe en el versículo 4 de esta manera, y la prueba produce esperanza. Podemos llamar a esto perspectiva eterna. Dios no promete quitar nuestro dolor o siquiera aliviarlo, sino que promete transformar nuestro dolor y usarlo para construir vidas que estén marcadas por perseverancia, paciencia, pureza y perspectiva. Eso es lo que Dios promete. Sin embargo, nuestra perspectiva tiene que ir más allá de nuestras vidas hasta la eternidad. Eso fue lo que dio gozo y esperanza a Pedro. Escuchen lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ese pasaje es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En otras palabras, Dios ha prometido arreglar las cosas al final. Deje que la historia termine. Deje que termine. Mientras recibe lo que no quería y no recibe lo que quería, gloríese solo en Dios. La historia aún no ha terminado, así que permítale a Dios terminar. Pero esto me lleva a una conclusión que quiero compartir con cada uno de ustedes. Pablo continúa diciendo en el capítulo 5 de Romanos, versículo 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuántas veces se encontró diciendo, yo esperaba esto? Puede que haya dicho, tenía esperanzas en ese medicamento. Tenía esperanzas en esa persona, en ese doctor. Tenía esperanzas en esa entrevista laboral. Tenía esperanzas en esa elección. Tenía muchas esperanzas en esa compra. Tenía esperanzas en ese amigo. Tenía esperanzas en esa inversión que acabo de hacer. Tenía esperanzas. Pablo dice aquí que la esperanza en Dios jamás
avergüenza. Dios no lo va a desilusionar, téngalo por seguro. Entonces, ¿para qué esperar en otras cosas cuando Él espera que usted ponga su esperanza en Él? Al final, Jesucristo cabalgará en el viento hasta el final de la historia de este mundo de sufrimiento y arreglará todas las cosas. Él mismo dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 25, pero la verdad que tenéis, retenedla hasta que yo venga. ¿Cómo se aferra uno a la verdad? Entonces, si tenemos que retener esa verdad, yo le voy a decir cómo. Uno se aferra a la verdad aceptando el regalo del dolor, con su corrección y su construcción. Cuando uno acepta este regalo de Dios y se entrega, encontrará que el camino al honor y la gloria se le abren como nunca antes. En nuestros himnarios hay muchos himnos que fueron escritos por Fanny Crosby, una poeta que era ciega. Cuando ella tenía tan solo 6 semanas, contrajo una inflamación en los ojos que los doctores no lograron tratar a tiempo y que la dejó ciega. Ella escribió lo siguiente en una oportunidad. Ella dijo así: parece que la providencia de Dios así lo quiso, que yo sea ciega por el resto de mi vida, y por eso le agradezco. Ella escribió esto. Ella también dijo que la ceguera fue el regalo que Dios le dio para que pueda escribir canciones dándole la gloria a Él. Ella escribió muchísimos himnos, incluyendo Cara a cara, a Dios sea la gloria, Bendita seguridad y mi Salvador me guía. Ella escribió su primer poema a los 8 años. Escuche bien cómo alaba a Dios ella. Ella dice así: qué niña feliz que soy, si bien no puedo ver. He resuelto que voy a vivir con contentamiento en este mundo. Cuántas bendiciones que disfruto que otra gente no tiene. Así que laméntese siquiera por mi ceguera. Yo no puedo ni lo haré. Qué palabras más profundas. A veces son fáciles de decir, pero para una persona que está en esta situación, son muy significantes. Eso es lo que yo llamo aceptar el regalo del dolor. ¿Cómo está sufriendo usted hoy, mi amigo? Le pregunto, ¿está sufriendo usted hoy? ¿A dónde está el dolor, la presión en su vida? ¿Nunca se puso a pensar que Dios está obrando a través de ese dolor? ¿Se puso a pensar alguna vez eso? ¿Lo va a aceptar, le pregunto? ¿Va a permitir que Dios lo use para transformar su mente y corazón, para que refleje la mente y corazón de su Padre Celestial, en el cual jamás podrá desilusionarse? ¿Va a aceptar eso? ¿Va a permitir que Dios pueda seguir transformando su vida? Qué pasaje más maravilloso estamos considerando en la palabra de Dios en este día. Dios utiliza el dolor para transformar nuestras vidas. ¿Está sufriendo? Tal vez por mucho tiempo estuvo renegando contra Dios. Estuvo rebelado contra Dios por algún dolor. Le hablo a usted, usted que nos está escuchando en este momento. Tal vez ahora se dio cuenta que Dios tiene un propósito con ese dolor que trajo a su vida. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no le pide perdón a Dios en este momento? Le dice: Señor, perdóname. Por mucho tiempo no disfruté de todo lo que tú tienes preparado para nosotros. No hice como esta mujer, que entregó todo lo que ella estaba viviendo en sus manos. Y como ella dijo, he resuelto que voy a vivir con contentamiento en este mundo. Haga eso en este momento.
resuelva vivir con contentamiento en este mundo. Y el resto de su vida, seguramente, se lo puedo asegurar, va a ser muy diferente. Ore a Dios, pídale perdón al Señor en este momento, allí donde está, donde usted se encuentra, en cualquier lugar. Eleve una oración a Dios. Dígale: Señor, perdóname. Quiero comenzar a vivir con contentamiento en este mundo. A partir de este momento, soportando lo que tú traigas a mi vida, porque sé que es para mi beneficio. Padre, te alabamos. Gracias por tu palabra, gracias por los conceptos tan maravillosos que tú nos dejas y que podemos entender y comprender, Señor. Gracias por lo que tú haces a nuestro favor. Gracias porque a veces traes dolor a nuestra vida, que no lo entendemos, no lo aceptamos, pero en este momento, Señor, comprendemos que es para nuestro beneficio. Escucha cada una de nuestras oraciones, Señor. Hay muchos que estamos orando y pidiéndote perdón por no haber aceptado tu voluntad en nuestras vidas. Señor, resolvemos vivir con contentamiento de aquí en adelante. Gracias por tu palabra, que tanto bien nos hace. Pedimos tu bendición, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN.